Vamos a hacer entonces ejercicios de continuidad, que en el fondo, insisto, estamos haciendo de nuevo ejercicios de límites, con lo cual nos viene fantástico. Estudiar la continuidad de f en función de k. Ahí está, se ve bien, ¿no? Sí, está. Venga, pues vamos allá entonces. El primero lo hago yo, como siempre, despacio. Y vamos a estudiar la continuidad de Bueno, lo que podemos hacer es, evidentemente, aquí está hecho de otra forma, pero vamos a ir con nuestro método, ¿vale? 1. Existe la imagen del punto. Antes de nada, f es continua en todo R2 salvo el punto por ser composición de continuas, el rollo de siempre, ¿vale? Veamos por tanto en qué pasa en el punto 0, 0. Esto habría que ponerlo de primero, pero vamos, no pasa nada. Existe la imagen del punto que es 0. Venga, y ahora vamos a ver qué pasa con el límite de f de x, y porque hay un parámetro ahí que nos está molestando. Esto es x cuarta y cuarta. ¿Sí? Vamos a ver si existe este límite. ¿Qué hacemos con este límite? Ya tenemos que empezar a tener ciertas intuiciones, y si no, pues recurrimos a nuestra metodología x y k, x cuarta más y cuarta. Recurrimos a nuestra metodología. Si sustituimos indeterminación 0 partido por 0, nada. ¿Podemos separar? No, porque hay una suma abajo. Hacemos direcciones, hacemos polares, son los dos métodos que tenemos para ver si no existe. ¿Qué hacemos? Direcciones. Pues venga. Vamos a ver los límites a través del haz de rectas igual a mx. Si nos queda en función, pues fantástico. Entonces tenemos que este límite es igual al límite ya cuando la x solo tiende a 0 y porque la y estamos forzando a que vaya por ese camino. Entonces tengo x por mx elevado a k, x cuarta más mx elevado a 4. He hecho ahí 4 cuentas. Límite cuando x tiende a 0. mk, x k más 1. Y abajo queda x cuarta 1 más m cuarta. ¿Sí? Si me equivoco, avisarme, que lo estoy haciendo como siempre en directo,
¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿El del? A ver, aquí tengo... Ah, no. Es x2k, perdón. Es x2k, perdón. x2k, perdón. Gracias. mx cuadrado, todo eso elevado a k. Perdón. Pensé que era de otra forma. Entonces tengo m cuarta, x2k, xk y 1 más m4. Ahí no me equivoqué. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? No hice nada. Esto de aquí era mx cuadrado elevado a k. Por eso he puesto mk y x2k. ¿Sí? Bueno. Joder. Gracias. Perdón, da igual. Eso sí da igual. Venga. ¿Y ahora? Lo importante es ahora. Puedo poner, si queremos, para verlo quizás un poco mejor, x elevado a 2k menos 4 por todo esto. A ver si así lo vemos un poco mejor. ¿Y ahora? La k es un entero, ¿eh? O sea, es un natural. No lo he dicho antes, pero lo puedo decir ahora. La k es un natural, ¿eh? ¿Qué pasa con este límite? Vamos, acordaos que por eso es importante esto, ¿eh? ¿Para qué diablos hago las cosas? Ojo, los límites a través del haz de rectas lo hago para ver si me queda algo en función de la pendiente, porque si pasa esto, entonces el límite no existe. Ahora, si esto me da un A o lo que sea que no dependa de M, aquí esto no implica que el límite exista. Lo vuelvo a insistir, ¿vale? Entonces, usaré esto para ver en qué casos de K esto no existe, en qué casos de K no existe. ¿Este límite cuánto vale? No siempre vale 0. Este límite no siempre vale 0. Vale 0 muchas veces, pero no siempre. ¿Qué pasa? Que si 2k si ese exponente es 0, que esto es lo mismo que k igual a 2, ¿qué queda? El límite de x0 de x elevado a 0, m elevado a k, 1 más m4, es m elevado a k, 1 más m4. Es decir, no existe el límite para k igual a 2. Y es lo único que sé. ¿Para k distinto de 2 existe? Pues no lo sé. Ya lo veremos. ¿Ok? Este es un ejercicio fetén, ¿eh? Aviso. Porque si no tenéis las cosas claras, ahora diríais para k distinto de 2 es continua. Y hasta luego. ¿Vale? Lo único que sé hasta el momento es que para k igual a 2 no existe el límite y por lo tanto, obviamente, para k igual a 2, f no es continua en el 0, 0.
Bien. Fuera, efectivamente, fuera de que K sea 2, los límites direccionales ya no me valen. Entonces, ¿qué hago? Si estoy en el examen, lo lógico es que veamos ahora qué pasa para K distinto de 2 y siendo un número natural, es decir, K1, 3, 4... ¿Cómo? No, cualquier número elevado a 0 automáticamente eso ya es un 1. No, eso es cuando... Vamos a ver. Entonces, tenemos que ver qué pasa con los K distinto de 2. Podemos probar, por lo menos hay un caso que es fácil, que es el 1. Esto es lo que intuyo que haríais. Vamos a ver quién es este límite para K igual a 1. X. Bueno, a secas. ¿Y ahora aquí qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Si hacemos direcciones, antes ya lo hice para cualquier valor de K, si hacemos direcciones no me sirve. Si hacemos direcciones rápido tendríamos mx cuadrado en el borrador. Si hacemos direcciones, insisto, tendríamos mx cuadrado partido x cuarta 1 más m cuarta. Bueno, podríamos hacer direcciones, si queréis. Si hacemos direcciones, ¿qué hacemos? Yo lo haría más fácil, luego os diré cómo, pero... Tenemos esto. 1 más m cuarta. Queda esto, ¿no? M a secas, sin el cuadrado. Así. ¿Y este límite cuánto da? ¿Cuánto da este límite? Esto para mí es como un 2. O como un 25, como lo que queráis. Es un número. ¿Me queda en función de m? No. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir. Esto no me implica que no exista el límite. Que exista, perdón. Pero lo que sí me implica que es... Lo que sí me implica es que si existe el límite, tiene que valer infinito. ¿Por qué? Porque me estoy acercando por un camino y vale infinito. Si el límite existe, valdrá por todos los caminos el mismo. Pero no he encontrado dos que sean distintos. ¿Entendéis? Es una sutil diferencia, pero es importante,
¿Y esto me vale para algo? ¿Para qué? La imagen del 0, 0 era el 0. Y hemos visto que si existe el límite, vale infinito. Por lo tanto, en cualquier caso, exista o no exista, f no es continua. F no es continua en el 0, 0 para k igual a 1, tampoco como teníamos antes. Para k 1 y 2 no es continua. Bien. ¿Y qué hacemos para k mayor que 2? Pues tenemos que ver el límite. Si rescatamos el límite que hemos hecho antes por direcciones, teníamos que era esto. Era, me parece, 2k menos 2, ¿no? ¿2k menos 4, no era? Sí. Sí, porque esto da 0, con k igual a 2, eso es. Y aquí había 1 menos m, 1 más m cuarta y m elevado a k. Rescatando este límite, si imponemos que k sea mayor que 2, ¿qué tenemos? ¿Cuánto da esto? 0 siempre. Es decir, insisto, lo único que me está diciendo esto es que si existe el límite, un candidato a ese límite tiene que ser el 0. Si existe el límite, tiene que valer 0. Si existe el límite, vale 0. Y además coincide con la imagen. Entonces, en mi metodología, cuando direcciones y polares, que si metéis polares también va a pasar lo mismo y dará 0, ya no me descartaban, tenemos que probar que existe el límite, que ayer lo hacíamos en los seminarios. Entonces, probemos que existe este límite. Mediante el sándwich. Que esto es lo que más odiáis. Es decir, lo que tenemos que probar es que la distancia de mi imagen menos el candidato de límite que tenga es menor o igual que alguna función que a su vez tienda a 0 y menor o igual que g tiendan a 0. Si esto pasa, lo de dentro pasa. Y si esto lo que implica es que la distancia de la función al límite va a tender a 0, y lo que implicará es que la función tenderá al límite. Este es el argumento para probar que existe el límite. Todos los anteriores valen para probar que no existe. Lo repito hasta la saciedad.
Entonces, veamos a ver si se nos ocurre la idea feliz de acotar esta función. Y es lo que hay, se nos tiene que ocurrir. Entonces, x cuarta más y cuarta. Y menos, ¿quién es mi candidato al límite? Pues será el 0 porque es el que me dio en las direcciones. Ese va a ser mi candidato. Si existe, tiene que ser 0. Porque me acerco por rectas y da 0. Y ahora, ¿esto por quién lo acoto? Bueno, esto es bastante idea feliz, por eso lo hago yo, ¿eh? Por ahora no hago nada y yo creo que esto sí que lo veis. Esto es mayor o igual que si separo el producto. Aquí no he hecho nada. X y k elevado a k siempre es menor o igual que xk por ik, siendo k un entero, o sea, un natural, perdón. Y esto, en general, serán más sencillas, ¿eh? Pero bueno, esto siempre es menor o igual que esto. Perdón. Ahí está. ¿Vale? Y esto, pues, se puede probar, pero se puede probar fácil, ¿eh? No pasa nada. O sea, lo que estamos diciendo, x cuarta más y cuarta en valor absoluto siempre es mayor o igual que 2 veces x2 y 2. ¿Vale? Porque esto me viene bien. Por eso es una idea feliz. Y por eso lo hago yo aquí. Y en el examen será bastante más fácil, como los que hemos hecho hace poco. ¿Vale? Lo que me interesa es que no os quedéis solo con esto, sino cómo hacerlo. Entonces, ¿esto qué queda? Un medio de k menos 2 y k menos 2. Hacer un acto de fe, que hacéis muchísimos a lo largo del día, así que ahora hacer un acto de fe y seguirme un poco. Entonces, he llegado a esto. ¿Vale? Por el otro lado, siempre puedo poner, sin ningún problema, que es mayor o igual que menos su negativo cuando estamos hablando de valor absoluto, que ya lo hice ayer esto. Ahora, este señor de aquí, cuando hacemos tender xy al 0, 0 y además la k es mayor que 2, ¿a dónde tiende? A 0, ¿no? Y esta, 3/4 de lo mismo. Por lo tanto,
ya he encontrado mis rebanadas del pan Bimbo. Lo del medio, esa distancia tiende a 0, lo que es lo mismo que el límite cuando me acerco al punto de mi f de xy es 0. Y además habíamos visto que la imagen del 0, 0 es 0. Por lo tanto, f es continua en el 0, 0 para todo k mayor que 2. Y acabamos siempre, insisto, diciendo la conclusión que me preguntaron. Continuidad de f para valores de k. Entonces, f es continua en todo el plano para cualquier k mayor que 2. No, mayor o igual no, porque con k igual a 2 dijimos que no era continua tampoco. ¿Vale? Ojo, que en el caso 1, 2 y k natural. Venga, una función larga, bastante larga, pero nos da igual, ¿vale? Si tenemos un poco de cuidado, saldrán las cosas. Fijaos que os restrinjo solo unos casos muy concretos, ¿eh? Venga, intentarlo. Es claro que sustituimos a 0 partido por 0, no se puede separar, etcétera, etcétera. Entonces metemos direcciones. Es decir, haz de rectas. Por polares también podemos hacerlo porque aquí queda un ρ cuadrado. Lo que pasa que también podemos hacerlo por polares si queréis, ¿eh? Venga, voy a intentar ir en paralelo. Por direcciones queda, este sí lo tengo hecho, es límite cuando x tiende a 0, xk menos 2, mk más mk más 1, 1 más m cuadrado todo al cuadrado. Eso es con direcciones, ¿eh? Y ahora con polares queda límite cuando ρ tiende a 0, a ver, ρ coseno, ρ coseno tita, ρ k seno tita elevado a k, ρ coseno tita más ρ seno tita partido todo por, lo tengo por aquí, ρ cuarta, ahí queda un 1 al cuadrado, ojo, ojo,
¿De quién? De x cuadrado más y cuadrado. También puedes hacerlo así, sí. Lo que dice él, para quien no lo siga, es que esto de aquí es x cuadrado más y cuadrado elevado a 2. ¿Vale? Entonces, si tenemos en cuenta eso azul, tenemos que queda ρ cuadrado. No, ρ cuarto. ¿Vale? Y si echamos alguna cuenta más, tenemos que entonces tengo abajo ρ cuarta, aquí tengo un ρ k más 2 por coseno tita, seno tita y coseno más seno. Si no me he equivocado. De aquí es, digamos, el final por direcciones y este es el final por polares. Y los dos tienen que coincidir en las conclusiones que digamos, obviamente. ¿Vale? Por polares sale fácil si te das cuenta que eso es un cuadrado notable, si no, no saldría fácil. Entonces, lo voy a copiar aquí. Voy a copiar lo mismo para que quede más limpio. Finalmente, si hacemos direcciones, hemos llegado a que el límite cuando x tiende a 0 da esto que tengo yo por aquí, que es xk menos 2, mk más mk más 1 y 1 más m cuadrado 2. Y si hacemos polares, que no deja de ser una dirección también, pero bueno, límite cuando ρ tiende a 0 de ρ k más 2 menos 4 por todo eso. Coseno tita, seno tita, coseno tita más seno tita. Y ahora tenemos que decidir, me decían que para el caso de k menor o igual que 2, que es lo que me preguntaban en el enunciado, ¿qué pasa con esos límites? Y ojo que k es natural, Ojo que k es natural. Es decir, k solo puede valer 1 o 2, dicho de otra forma. ¿Qué pasa con el límite entonces? En cada uno de los casos. Ojo, un minuto. Entonces vamos a ir uno por uno. K igual a 2 que empezó él. Si ponemos k igual a 2, aquí se queda el x elevado a 0. Voy a ponerlo en verde. El k igual a 2, esto se hace x elevado a 0, es decir, 1. Por lo tanto, esto me quedará, bueno, voy a poner por aquí, me quedará dependiendo una función que depende de m. Por lo tanto, no existe. Y en el argumento de polares, 3/4 de lo mismo. Si ponemos k igual a 2, queda 4 menos 4, ρ elevado a 0, 1. Es decir, esto queda una función de tita y evidentemente la conclusión tiene que ser la misma. ¿Vale? No, el verde es el 2. Es decir, en este caso no existe el límite, claramente. Porque me queda o pendiente, o dependiendo de la pendiente, o dependiendo del ángulo por el camino que lo haga. Ahora, ¿qué pasa con el caso igual a 1?
Si k es 1, esto de aquí queda x elevado a menos 1, es decir, 1 partido por x. Por lo tanto, si la x tiende a 0, esto se va a infinito. Y aquí 3/4 de lo mismo. Este límite, en este caso, da infinito, que es distinto de 0, que era la imagen del 0, 0. Entonces, vuelvo a repetir, esto no me garantiza que exista el límite, pero sí me garantiza que si existe tiene que valer infinito. Esto no me garantiza que exista el límite, pero sí me garantiza que si existe el límite, este tiene que valer infinito. Que con eso me vale para ver que no es 0. Por lo tanto, G no es continuo, ¿vale? Vuelvo a insistir, muchísimo, importantísimo este tema, Las direcciones y las polares no me determinan que el límite existe, pero sí me dicen que si existe tiene que valer lo que él da, claro, porque es un camino por el que me estoy acercando. Y si eso ya me da distinto de la imagen, es suficiente para decir que ya no es continuo. Ejercicio ya bastante candidato, Quizás con una K por ahí burlando, pero es verdad que los que he hecho ahora son largos a propósito para que lo difícil lo hagamos aquí, ¿vale? Ejercicio, insisto, bastante probable. Bastante. No sé si poner otro bastante, pero muy probable. Entonces, vamos allá. Bueno, lo de siempre, ¿no? Para hacerlo bien y hacerlo como si estuviéramos en el examen, pues f de xy continua en todo el plano salvo el punto del origen por composición de continuas. Pregunta del millón. ¿Esto es importante? Si no está, 0,5 menos. Pero no por mal, porque solo estáis estudiando el 0,0 y habla de la continuidad en todo R2. Cuesta 5 décimas poner una frase. Veamos qué pasa en el origen. Y es por vuestro bien, insisto. Cuanto más metódico, mejor. Entonces, existe la imagen. Perfecto. Y además vale 0. Y importante también seguir el método porque este señor no tiene por qué ser siempre 0. A lo mejor ponemos una A o ponemos lo que sea. Entonces, seguir con las definiciones. Vamos a ver quién es el límite. Cuando me acerco al punto. Vale, pues vamos allá. Esto era x al cuadrado, x cuadrado y. X cuadrado y, x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Era esta, ¿no? Sí. Entonces, podemos hacer casi la dificultad, siempre es la misma. Bueno, sustituimos, no hay pega, 0 partido por 0, no podemos separar, hay sumas, lo de siempre. Hacer haz de rectas o hacer polares lleva más o menos el mismo esfuerzo. Más o menos. Lo que queráis, lo hacemos. Yo hice polares por esta inercia de que aquí tengo x cuadrado más y cuadrado, entonces los cosenos se me van. Pero, insisto, podemos hacer, el que haga haz de rectas llegará a lo mismo. Si hacemos polares,
entonces tengo que esto es igual al límite cuando ρ tiende a 0. Me acerco por circunferencias, ρ cuadrado coseno cuadrado θ por ρ seno θ. Y abajo ya queda ρ cuadrado, ya no lo pongo, ya coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, etc. ¿Cuánto da este límite? ¿Cuánto da este límite? Coseno θ, seno θ, ¿qué da esto? 0. Aquí hay un ρ cubo coseno cuadrado, seno cuadrado, y abajo hay un ρ cuadrado. ¿Vale? Este ρ cuadrado se va con este si queréis y con esto de aquí. Queda un ρ, que si el ρ tiende a 0, esto tiende a 0. Si estamos en el examen, si el límite por polares o por direcciones me da igual que la imagen, atención, porque todo confluye a que tendremos que probar que existe la función de acotación, etcétera, etcétera. Porque si esto no me da 0 y me da 5, pues ya no coincide con la imagen y ya paro. No es continuo. Si me da en función de θ, paro. Pero si me da igual que la imagen, me está diciendo que el 0 es un candidato al límite. Entonces tengo que intentar acotar y en este caso es muy fácil, ya lo veréis. Por tanto, 0 es candidato al límite. Veamos si podemos acotar. Acotar. Pues vamos allá. Entonces, lo que buscamos, lo repito, es f de x y era x cuadrado y x cuadrado más y cuadrado menor o igual que mi límite, que sea menor o igual que una función y mayor o igual que sea otra función y que ambas converjan a 0. Esto es lo que tengo que encontrar, pero esto es equivalente a que lo haga en polares, es lo mismo. Si ya tengo hecho el cambio en polares, aprovecharos de ello. Esto es exactamente igual a que encuentre esas funciones. Voy a ponerle G gorro. Ya solo de ρ, porque es el que tiende a 0. Bueno, voy a poner de ρ y de θ, para que quede general. Menor o igual que mi función que en polares era ρ coseno cuadrado de θ, seno de θ, menos mi candidato al límite sea menor o igual que la función que encuentre y que ambas tiendan a 0. Esto es lo que hay que ver, insisto. Entonces, y veréis que aquí es muy fácil. Tenemos entonces que yo tenía que esto era ρ, coseno cuadrado, seno normal, menos, vuelvo a repetir, aquí pongo el límite que me ha salido en las direcciones porque es mi candidato. Es el que me ha salido de polares, en este caso, pero si hiciera direcciones también me sale 0. Esto es menor o igual que ¿quién? Siempre. Por supuesto, siempre es menor o igual que el producto de cada uno de ellos.
¿Y esto es menor o igual que quién? ¿Quién es menor o igual que esto siempre? ¿Seno de quién es menor o igual? El valor absoluto de seno siempre es menor o igual que quién. El coseno cuadrado. Y ρ, obviamente, tiende a 0 si ρ tiende a 0. En polares es mucho más fácil acotar porque tienes cosenos y senos. Y eso se ve muy claro. Y por el otro lado, este señor, ¿con quién está acotado por abajo si esto es un número en valor absoluto? Por 0. Que obviamente también tiende a 0. Es que por haz de rectas no lo puedes resolver. No, perdón. Te he escuchado, un minuto. Entonces, importante, si no hacemos direcciones o polares, no sabemos el candidato. Y la otra pregunta es, si aquí es un 1, pues tienes que echar la cuenta que hay ahí dentro, claro. Aquí si fuera un 1 no sale porque el límite no es 1. Pero si es un 1 y echas cuentas, ya sale. Los lados se te tienen que ocurrir y en polares siempre usamos esto, claro. Que el coseno es 1 y el seno es 1. Los lados tienen que tender a 0, claro. Porque lo que has hecho es un límite en el sándwich de tal manera que lo que ahora acabas de decir es que la distancia de tu función al límite tiende a 0. Es decir, el límite es este valor, pero no es este. Es al que te acercas cada vez más. Y además era igual a la imagen, por lo tanto, f es continua. Y yo escribo muchísimo porque lo que pasa en el examen es que os perdéis. Vais con la máquina de echar cuentas, esto como las despejado.